Con nosotros en la línea telefónica Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, qué gusto encontrarte nuevamente en este tu espacio. Buenas tardes. Qué gustazo, Jaime, como siempre. ¿Qué pasa a partir de hoy, Javier? ¿Cómo estuviste seguramente atento de los discursos, de las ponencias, de los mensajes, de lo último que se dijo en esta sesión? Mira, yo creo que es al final de cuentas un momento histórico, ¿no? Es el cierre de una época, es el fin de un proyecto, Jaime, que durante muchos años, pero sobre todo a partir de la reforma de 1994, lo que había intentado era algo muy sencillo en términos teóricos, pero muy complicado en la práctica. Y era construir a una corte que de verdad fuera un contrapeso y que de verdad pudiera defender derechos. Suprema Corte en México hemos tenido siempre, pero habría que recordar que en buena parte de nuestra historia constitucional, ¿no? Tenemos una constitución que viene de 1917, pero sabemos que durante 70 años México no fue una democracia constitucional. Había elecciones, pero ya sabíamos quién iba a ganar. Ujú. Había en el papel un poder judicial, pero pues que estaba totalmente subordinado al presidente, al titular del Ejecutivo, que nunca tomaba decisiones prácticamente en contra del gobierno y que garantizaba bastante mal los derechos de las personas, que a final de cuentas es lo más importante, ¿no? Entonces, esta reforma del 94, Jaime, lo que intenta es darle más independencia a la Corte, darle más poder, más facultades, más dientes para poder tomar decisiones relevantes. Ujú. Por supuesto, si hacemos esa evaluación de los 30 años de funcionamiento de la Corte, del Poder Judicial, de la carrera judicial, pues es un balance de claroscuros. Hay avances innegables, ¿no? Yo creo que hoy tenemos mucha mejor garantía de derechos tan importantes como la libertad de expresión. Yo creo que México hoy es un país más libre para expresarse que lo era en los 60s, en la De, era priista, de ¿no? derechos humanos, Eh, ¿no? También. Definitivamente, ¿no? Yo te diría, en términos de derechos medioambientales, Ujú. sociales, También. culturales, sexuales y reproductivos, en temas de igualdad y no discriminación, pues hay sentencias importantísimas que han reconocido, por ejemplo, el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse, ¿no? Algo que Ujú. estaba prohibido por todos los códigos civiles. Y esa transformación sí fue impulsada en buena medida a base y a golpe de sentencias de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantías para tener, digo, el sistema penal es un desastre, pero hoy todavía, ¿no? Cuando uno va a los tribunales federales, hay manera de protegerse de cierto tipo de arbitrariedades, ¿no? Hay también muchísimos pendientes, ¿no? Hay que decirlo. Yo creo que una de las cosas, Jaime, que explica por qué fue tan fácil relativamente desmontar estas importantes reformas y por qué cuando desaparecieron el Consejo de la Judicatura Federal no había gente en la calle protestando, Ujú. pues es en buena medida porque sí es cierto que el acceso a la justicia sigue siendo una ficción para la inmensa mayoría de las personas que viven en México, que muchas veces era muy difícil bajar esas muy buenas decisiones de la Suprema Corte de Justicia, pues al nivel de la calle, de la vida diaria, cotidiana de las personas. Yo creo que también hay que hacernos cargo de eso. Pero ese proyecto, Jaime, que duró 30 años, hoy se acabó, ¿no? Lo que tuvimos fue una reforma, el llamado Plan C del presidente López Obrador, ¿no? Que lo puso sobre la mesa, que dijo, yo quiero que Morena y aliados ganen las mayorías calificadas, porque yo quiero que se apruebe esa reforma judicial. Eso ya pasó. Yo creo que esta fue una reforma no para mejorar el sistema de justicia, sino una reforma, Jaime, porque al expresidente le molestó que la Corte en su momento tomara muchas decisiones en contra de cosas que él consideraba importantes, como la reforma de la Guardia Nacional, la reforma electoral, la reforma a la ley de la industria eléctrica. Ujú. Y Ujú. bueno, pues ahora creo que vamos a tener un modelo diferente, con personas pues electas por el voto popular, pero pues en realidad que llegaron ahí por los acordeones y por una movilización ilegal Ujú. por parte de Morena y del gobierno, porque eso fue lo que vimos en estas elecciones. Creo que van a ser personas que van a llegar con muchos más compromisos políticos, van a llegar más atadas de manos, van a tener menos facultades. Creo que será en promedio, Jaime, Sí. y sin descartar que pueda haber algunos avances, algunos buenos perfiles, eso también hay que decirlo, hay algunos nombres que van a llegar que a mí me parece que tienen buenas trayectorias, pero sí mucho me temo, Jaime, que vamos a tener desafortunadamente un peor sistema de Ujú. justicia
pero es el sistema que vamos a tener. Entonces, creo que es muy importante seguir al pendientes de cómo empieza a tomar las decisiones esta nueva Suprema Corte de Justicia. Sí. Yo doy por descontado que mañana el Tribunal Electoral, por lo menos 3 magistrados van a validar la elección a pesar de las irregularidades. Pero bueno, si eso sucede, muy probablemente sucederá. Habrá que estar muy al pendiente de cómo empieza a funcionar pues esta nueva Suprema Corte de Justicia y este nuevo Poder Judicial, ¿no? Porque no se nos olvide que esto Sí. afecta a la Corte, sí, pero también al resto de la judicatura. Estoy platicando con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿qué va a ocurrir el 2 de septiembre? El primero tomarán protesta, rendirán protesta los ministros de la Suprema Corte. ¿Qué va a pasar de 11 a 9, ya sin salas? ¿Qué va a ocurrir? Mira, yo te diría, lo primero que tendría que pasar, Jaime, y de verdad espero que suceda, es que las nuevas y nuevos ministros tienen que repensar por completo cómo va a funcionar la Corte, precisamente por lo que tú decías. Hombre, la disminución de 11 a 9, pues bueno, es un cambio de números, serán menos ponencias, tendrán que trabajar más, digamos, en términos proporcionales. Ujú. Pero el gran tema es el que tú apuntabas. Se van las 2 salas de la Corte, que eran los 2 grandes motores que permitían que la Corte se pudiera mover. No una velocidad ideal, ¿eh? La Corte ya tenía tiempos de resolución muy largas, pero en la inmensa mayoría de los asuntos, o sea, es decir, decenas o centenas de asuntos, cada semana salían en las salas. Ujú. Ahora nos vamos a quedar nada más con un motor mucho más lento que es el Pleno. Entonces, si estos nuevos ministros no tienen el talento y la capacidad para repensar por completo cómo van a resolver decenas de miles de asuntos que llegan a la Corte con un pleno que está acostumbrado a funcionar muy lento, Jaime, ahí hay un primer riesgo que es que un sistema que de por sí ya está saturado, porque la Corte ya está saturado en términos del trabajo que tiene, pues de repente se te pueda colapsar y si la Corte no logra resolver bien y a tiempo, lo que le puede pasar es que se termine convirtiendo en una Corte irrelevante, pues porque los asuntos llegan ahí para ser archivados, para morirse o para quedarse muchísimos años. No es una especulación, ¿eh? Eso ya pasaba Ujú. en buena medida en la Suprema Corte durante la era autoritaria del PRI, por eso se crearon tribunales intermedios, los tribunales colegiados, es decir, ahí hubo que hacer muchas modificaciones para que el sistema medio pudiera resolver a tiempo, y acá sí, por esa decisión irresponsable de desaparecer las salas, si estos nuevos ministros no se ponen las pilas, podríamos terminar en un escenario así, ¿no? Un cuello de botella que, pues, más allá de arreglar las cosas y darle solución, se convertiría en un problema también del propio sistema de justicia. Mira, yo creo que pueden pasar las dos cosas, o que los asuntos lleguen al sistema de justicia y se atoren en la Suprema Corte de Justicia, o que eso tenga también efectos hacia abajo y los otros tribunales también se empiecen a saturar. Ese es algo de lo que podría pasar. Pero hay otra también hipótesis, Jaime, que para mí es de las más preocupantes, que es que frente a la incertidumbre que ya tenemos por los nuevos perfiles, frente a la incertidumbre sobre si la Corte va a resolver o no, los actores sociales, desde la ciudadanía de a pie, las empresas, los partidos políticos, las autoridades, digan, pues sabes qué, mejor ya no resolvemos nuestros problemas en el sistema de justicia por las vías formales, nos vamos por las informales y mejor nos ponemos de acuerdo, negociamos legítima o ilegítimamente dentro de la ley o al margen de la ley para resolver los problemas. Y eso sí sería muy problemático, porque al final de cuentas los tribunales, Jaime, están para que el día que tengamos un problema en el ámbito laboral, un despido injustificado, el tema con una herencia, con un divorcio, con la patria potestad de menores, con el pago de un contrato, con un arrendamiento, es decir, con cualquier tipo de conflicto, pues tengamos un juez imparcial que pueda decidir quién tiene derecho a qué y decida conforme a la ley. Si de repente ese sistema está saturado, es muy lento, es muy ineficiente o es muy corrupto, pues ¿cuál es el incentivo para no irte al sistema de justicia y mejor te vas a donde sea y te arreglas como sea y como se pueda de manera legal o ilegal para resolver tus problemas? Entonces, hay algo que puede parecer menor, decir, hombre, Sí. las salas, ¿qué importancia tienen? No, son importantísimas y si no resolvemos eso que está en la cúspide de la pirámide, Sí. pues el resto del sistema se nos puede saturar, ¿no? Híjole, pues ya estaremos viendo y vamos a estar seguramente tocando tu puerta, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por tu tiempo, tu espacio y gracias por estar aquí con nosotros. Fuerte abrazo, cuídate mucho, Javier.
No, hombre, un gustazo como siempre. Abrazo fuerte, querido. Abrazo, que estés muy bien. Y bueno, pues ahí veíamos también parte de estas últimas imágenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya veremos lo que ocurra a partir del 1 de septiembre. La pausa es breve, yo regreso.